Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos aquí por la pantalla del 10 TV. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo técnico que trabaja aquí dentro de este programa, en esta producción. ¿Sí? Sin ellos sería imposible realizar este programa. No es solamente estar aquí parado, sino toda la gente que está detrás de cámara. También quiero agradecer a todos los auspiciantes, ¿sí? Que hacen posible también sostener financieramente a este programa. Obviamente a todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos dicen que nos ven, que nos escriben por redes sociales, que están allí permanentemente dando su buena fe y confianza, voto de confianza para que podamos seguir también adelante aquí por la pantalla del 10 TV. Y obviamente, sí, agradecer al director del canal, a Agustín Longarela, que obviamente nuevamente un segundo ciclo ha confiado en nosotros para poder salir en la pantalla del 10 TV para prácticamente casi toda la provincia. Hoy en esta oportunidad queremos hacer una editorial económica en este segundo programa acerca de y relacionado a otra editorial económica que habíamos hecho al final del año pasado. Fue la última editorial económica cuando nosotros habíamos comparado las variables macroeconómicas de la República Argentina con respecto a España. En redes sociales tuvo mucho revuelto esto porque eh, muchos comentaban de que estábamos comparando el peor de los países, ¿sí?, de la Unión Europea, ¿sí? Porque nosotros estábamos rompiendo en esa editorial económica el mito de que el gran gasto público y la emisión monetaria es lo que lleva al mal desempeño de una economía. Y nosotros en esa editorial económica habíamos demostrado que la emisión monetaria o el gran gasto público de una economía no es la única causa o es la condición absoluta a que una economía caiga en detrimento. Por eso comparamos Argentina con España. Entonces, ahora lo que queremos hacer, sobre todo para aquellos que han comentado, se ven que son muy fanáticos del diputado nacional Javier Milei, que hoy es precandidato a presidente de la Nación en estas elecciones de agosto. Comentaban bastante, digamos, efusivos. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es comparar las principales variables macroeconómicas de la República Argentina con los principales países del primer mundo, ¿sí? Vayamos entonces, señor director, por favor, a la primera placa. Fíjense en esta primera placa lo que tenemos es a la Argentina, a Estados Unidos, que es la primera potencia a nivel mundial. Tenemos a Alemania, que es la primera potencia del viejo continente, y también tenemos Francia. Son todas economías y países del primer mundo, ¿sí? Tenemos tres columnas. En la primera columna tenemos lo que es el Producto Bruto Interno. Fíjense como para tener una noción justamente de la comparación que estamos haciendo de Argentina, que es un país del tercer mundo subdesarrollista, con países del primer mundo. Fíjense que el Producto Bruto Interno de la Argentina es de 602 mil millones de euros, ¿sí? Todos estos datos son sacados de datosmacro.com, ¿sí?, y del Banco Mundial, ¿sí? Son datos que van del 2020, 2021 y 2022, incluso también 2023, ¿sí? Después tenemos lo que es España, ¿sí?, que es prácticamente más del doble de la economía de la República Argentina. Allí 1,3 billones de euros representa la economía, es decir, la producción de bienes y servicios finales que produce la economía española a lo largo de todo un año. Después tenemos al país número uno del mundo con un poco más de 24 billones de euros en su Producto Bruto Interno. Alemania 3,8 billones y Francia con el 2,6 billones en su Producto Bruto Interno. Fíjense que en la segunda columna tenemos lo que representa la deuda de estos países, ¿sí?, y en relación al Producto Bruto Interno, ¿sí? Cuánto tienen en deuda en relación a su producción bruta interna, ¿sí?, a lo largo de todo un año. Fíjense que la Argentina tiene aproximadamente un 80% de su deuda condicionada al Producto Bruto Interno, ¿sí?, en relación a su Producto Bruto Interno. España supera
su Producto Bruto Interno en un 113%, es decir, que tienen una mayor deuda, una deuda que supera la producción de bienes y servicios finales a lo largo de todo un año, ¿sí? Después tenemos lo que es Estados Unidos, un 126%, la deuda es superior a la producción de toda la economía del primer mundo. Fíjense la magnitud que significa, ¿no? Que tiene la deuda sobre la economía de estos países. Obviamente también la Argentina, un 80%, no es una deuda menor. Después tenemos Alemania, que en este sentido Alemania tiene la deuda más baja en comparación con el resto de los países, con el 66% en relación con su Producto Bruto Interno. Y después tenemos Francia con el 111%. Es decir que, fíjense en que todas superan, casi todas superan eh, la deuda en relación a su Producto Bruto Interno, ¿sí? Este, en cambio, Alemania, Argentina, que bueno, Argentina es un país del tercer mundo y Alemania es la primera potencia del viejo continente, ¿sí? Pero más o menos para tener relación de que hay países del primer mundo que están desarrollados en su economía y que están quizás en una situación más desventaja con la República Argentina en esta variable, en este sentido de la deuda en relación con el Producto Bruto Interno. Pero ese no es todo. Fíjense en la tercera columna lo que es el déficit fiscal, ¿sí? De estos países. La Argentina, ¿sí? Para el año pasado tuvo un déficit fiscal primario del menos 4,33%. Después tuvimos a España con el menos 4,81%, un poquito superior en el déficit al de la Argentina. Fíjense en Estados Unidos, el 11,62%, ¿sí? Esto es dato de este año 2023, a mayo del año 2023. Alemania en el menos 2,6%, también déficit fiscal. Y Francia también un déficit fiscal del menos 0,47%. Entonces fíjense, para que vean que no es que solamente la Argentina tiene déficit fiscal, no es que solamente la Argentina está comprometida su producción con respecto a la deuda, sino de que fíjense en países del primer mundo tienen altos niveles de deuda y también tienen déficit fiscal, ¿sí? Es muy importante. Vayamos entonces a la siguiente placa para poder hacer un buen análisis. Es muy importante todas estas variables macroeconómicas. Fíjense en el gasto público, que siempre en la Argentina se suele decir el gran gasto público que tiene el gobierno es lo que hace que la economía entre en detrimento, genere altos niveles de inflación, ¿sí? O genere los grandes problemas que tiene la República Argentina. Fíjense en la primera columna, el gasto público en relación con el Producto Bruto Interno. La Argentina tiene un gasto público del 37-38% aproximadamente. En cambio, España, fíjense, en segundo lugar tiene el 47,8%, casi el 48%, 10 puntos más que la Argentina en su gasto público, ¿sí? El gobierno y el gran gasto público que generan como también parte de una política monetaria o de inyectar dinero en la economía, ¿sí? Fíjense entonces Estados Unidos en tercer lugar con un poco más del 43% del gasto público en correlación al Producto Bruto Interno. Son todas economías desarrolladas, pero que tienen un mayor gasto público que la Argentina. Después fíjense en lo que es Alemania, casi el 50%, ¿sí? Del gasto público en relación con el Producto Bruto Interno, ¿sí? El 50% de lo que representa la producción bruta interna de Alemania, casi el 50%, es en gran parte por el gasto público que genera el gobierno de Alemania. Y después fíjense si no es de gran comparación Francia, ¿sí? Con casi el 60%, más del 58% del gasto público en relación con el Producto Bruto Interno, ¿sí? Son datos actuales, son de los últimos años, no tienen gran significancia del año 2021 al 2023. Prácticamente los datos son los mismos, así que no hace
gran cambio al análisis que estamos queriendo hacer, ¿sí? Prácticamente se mantienen en los mismos niveles. Vayamos entonces, teniendo en cuenta el gasto público de todos estos gobiernos, incluido la Argentina, cuál es el índice de precio al consumidor, que son uno de los índices que reflejan la inflación de la economía de un país. Fíjense en la Argentina en primer lugar con el 114%, esto es dato actual a mayo del 2023, 114% interanual, ¿sí? Y tiene un gasto público en la primera columna de casi el 38% en relación a su Producto Bruto Interno. En cambio, fíjense en España, ¿sí? Esto es dato a mayo de 2023, de este año, del 1,9%, ¿sí? Cuando tienen un gasto público del 47,8%. Entonces, no es como dicen muchas escuelas neoliberales o gran monetaristas que hablan de que el gasto público o la gran emisión monetaria es lo que genera en sí la inflación en una economía. No es así, es una causa, pero no es la única causa, sino es que es un conjunto de variables macroeconómicas que tienen que estar equilibradas, sobre todo obviamente las tasas de interés, las reservas que hayan dentro del sistema financiero, dentro del Banco Central de una economía es muy importante y hace a la confianza para que justamente generando incluso gasto público o emisión monetaria, vaya acompañado el crecimiento en la producción real de bienes y servicios para que eso no genere inflación. Eso es lo que sucede en las economías del primer mundo, una buena administración de las reservas, ¿sí? Dentro de los bancos centrales de cada una de esta economía, gran confianza y bajos niveles de corrupción o no tan altos niveles de corrupción como sí existe en la economía argentina, que genera cierto grado de confianza para que las tasas de interés, los índices de inflación y la buena administración de las reservas no generen un impacto que a la hora de generar un gran gasto público o grandes emisiones monetarias no genere eso impacto en la economía real con la inflación o con falta de trabajo o con aumento de la pobreza. De hecho, fíjense en Estados Unidos teniendo un gasto público del 43% con relación al Producto Bruto Interno, tiene una inflación, un IPC del 4,1%, esto también dato a mayo del 2023. Alemania del 6,1%, teniendo un gasto público del 49% en relación al Producto Bruto Interno, y Francia del 4,5%. Ahora, si se ponen a ver, ¿sí? Es como que no hay una lógica. Si Argentina tiene menos gasto público, ¿por qué tiene un IPC más alto, una inflación más alta que el resto de los países que estamos analizando? Si el resto de los países todos tienen un mayor gasto público que el de la Argentina. Es básicamente lo que recién les decía, la mala administración de las reservas dentro del Banco Central, una mala coordinación con el resto de los bancos comerciales, tanto públicos como privados, los altos niveles de corrupción que existen en la Argentina. No quiere decir que en los países del primer mundo no existan, pero obviamente son muchísimos menores los actos de corrupción que en los países del tercer mundo, y obviamente eso genera cierta confianza para que a la hora de realizar gasto público realmente luego no se vea afectada la economía real. Fíjense incluso la tasa de interés, la Argentina tiene 97% de tasa de interés, ¿sí? Es lo que por ejemplo nos pagan los bancos cuando vamos a hacer un plazo fijo, es lo mínimo que nos cobran los bancos comerciales a la hora de tomar un préstamo, ¿sí? Es altísimo, es casi imposible quizás para muchas pequeñas y medianas empresas y para muchas microempresas poder emprender y expandir sus proyectos, desarrollar, ejecutar sus proyectos con altas tasas de interés. En cambio, fíjense en los países del primer mundo, 4 y 5% de tasa de interés, con un IPC, una inflación muy baja, con un gran gasto público, y sin embargo es como que nosotros tenemos todo dado vuelta justamente por la mala administración de las reservas, porque son las reservas las que condicionan en realidad la expansión o la contracción de la economía.
¿sí? Y cuando hay una caída por una mala administración de las reservas dentro del Banco Central y dentro de todo el sistema financiero y de la economía de un país, eso hace de que caiga la economía. Y cuando la economía cae, cuando sube el desempleo, cuando aumenta la pobreza, los gobiernos suelen, los países del tercer mundo y los gobiernos de Argentina suelen mantener la emisión monetaria, no las disminuyen gradualmente, o mejor dicho, significativamente no las disminuyen, y eso hace que luego aparezca la inflación. Pero la primera causa de toda es la mala administración de la reserva, que es lo que hace que condicione la expansión o la contracción de una economía. Luego, al persistir la emisión monetaria, ¿sí? Para que la gente ante la caída de la economía no pierda poder adquisitivo, no se genere un caos social o un descontento social hacia la clase política, hace de que esa emisión monetaria permanente y consistente luego sí genere inflación en la economía, pero no es la primera causa, la única causa. La causa de todas es la mala administración de las reservas dentro del Banco Central y de toda la economía, del sistema financiero. La segunda causa, diríamos, es la emisión monetaria persistente ante la caída de la economía sin una correcta administración. Tampoco está mal, porque muchas veces se toma como política contracíclica emisión monetaria cuando se cae la economía para que nuevamente se vuelva a recuperar la economía, pero cuando es de forma persistente y encima es alcista y además no controlamos y no administramos bien las reservas y cada vez más las reservas están en caída, entonces obviamente eso va a generar inflación. Vayamos a la última placa para redondear ya este análisis. Fíjense en que en la primera columna tenemos lo que es la presión fiscal y en la segunda la balanza comercial. La presión fiscal de la Argentina ronda los 30 puntos, son 30 puntos porcentuales. Tenemos un IVA que es del 21% y un tipo máximo de tipo de interés, de tipo de impuesto, mejor dicho, de tributo, que llega al 35%, ¿sí? De tributo. España tiene casi el 39%, Estados Unidos el 26,6%, Alemania más del 42%, Francia más del 46%. Y fíjense en cómo esto tiene relación con el gasto público de ellos. Al tener un gran gasto público, luego necesitan de alguna forma recaudar ese gasto público para nuevamente volver a gastarlo. Entonces, gastan mucho, pero tienen que recaudar mucho también. Por eso la presión fiscal de estos países es muy alta y termina generando un circuito. Generan un gran gasto público, pero luego la presión fiscal es tan alta también para nuevamente recaudar y volver a gastar, ¿sí? Y se genera ese círculo virtuoso dentro de la economía. Ahora, la balanza comercial, veamos. La balanza comercial de Argentina del año pasado fue positiva del 3%, un poquito más del 3%. En cambio, la del resto de los países menos Alemania fueron negativas. Alemania tuvo positiva la balanza comercial del 2,12%. En cambio, los demás países, España, Estados Unidos y Francia, tuvieron déficit comercial en su balanza. Fueron negativos más del 5%, en más del 7% en el caso de Francia. Y fíjense, estos países también tenían déficit fiscal como la Argentina. Entonces tienen déficit comercial la mayoría de estos países, tienen déficit fiscal, como lo habíamos visto también en el caso de la Argentina, y tienen gran gasto público, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Tienen una inflación que es muy baja y un tipo de interés que es el motor de la economía, es el precio del dinero, que genera cierta confianza porque hay una buena administración de las reservas en conjunto con todo el sistema financiero y luego porque también hay bajos niveles de corrupción, o mejor dicho, quizás no tantos actos de corrupción como sí en la Argentina. Entonces, con estas variables macroeconómicas comparamos no solamente a la Argentina con España, sino comparamos con países del primer mundo, que España también es una gran economía. Fíjense, por eso habíamos puesto en la primera placa, la economía de España más que duplica la economía de Argentina.
está dentro de un gran continente, hemos comparado Alemania, Francia, Estados Unidos también, y las variables son básicamente las mismas, ¿sí? Eh, Argentina tiene altas tasas de interés, altos niveles de inflación, porque tiene una mala administración de sus reservas, de sus cuentas públicas, y porque tiene altos niveles de corrupción. Allí está el foco, allí están las principales causas de que la economía crezca o no, de que la emisión monetaria luego persista por parte de los gobiernos para que no haya un descontento social, y obviamente esto repercute en la vida de todos los argentinos. ¿Sí? Hasta aquí hemos llegado con la editorial del día de hoy, y en las próximas, en los próximos programas, perdón, en las próximas editoriales vamos a ir cada vez demostrando empíricamente a través de los datos reales acerca de cuáles son los efectos de la emisión monetaria, de cuidar las reservas de una economía, cuáles son los efectos dentro de la inflación, cuál es el efecto dentro del Producto Bruto Interno de un país, y los vamos a demostrar a través de los gráficos con datos reales. Seguimos con más Salta su voz.